Este é o canal As Quatro Estações UFMG e este é o programa inaugural da playlist Conversa Animal, ou Charla Animal, conduzido por Natasha Hostos e por mim. Natasha é doutora em História por la Universidade Federal de Minas Gerais e investigadora da Fiocruz Minas, Instituto René Rachou. Sou Regina Horta, professora de pós-grado da Universidade Federal de Minas Gerais e conto com o apoio do CNPq e FAPEMIC. Natasha e eu coordenamos o Centro de Estudos Animais, ubicado dentro do Grupo de Investigação Coleção Brasiliana, Leituras e Escritos da Nação. En los próximos programas, nuestro objetivo es dialogar con investigadores de diferentes áreas del conocimiento, instituciones y países que dedican su tiempo, talento e entusiasmo ao estudio de los animales. Hoy recibiremos una investigadora de la historia ambiental de América Latina, profesora Emily Walkill. La profesora Emily Walkill es doctora en Historia de América Latina por la Arizona University Press, Arizona University, sorry. Es professora de la Boise State University e foi professora invitada em universidades de Peru e Chile. Atualmente vive em Boise, Idaho, com seu marido e seus 2 hijos. Su primer libro, Revolutionary Parks, Conservation, Social Justice and Mexico National Parks, publicado por Arizona University Press em 2011, recebeu vários prêmios e se centra em la criação de parques nacionais no período da Revolução Americana, como parte de um processo mais amplo de reformas sociais. Em 2018, publicou em coautoria com a doutora Michelle Berry é o livro Primer for Teaching Environmental History e é uma das editoras e autoras do livro The Nature State, Rethinking the History of Conservation, que explora o alcance global da conservação ao longo do século XX, acunhando também novo conceito instrumental de análise, o conceito de State of Nature. E no programa de hoje, hablaremos sobre seu artículo Saving the Vicuña, The Political, Biophysical and Cultural History of Wild Animal Conservation in Peru, recentemente publicado em la revista acadêmica American Historical Review, de la American Historical Association. E para os nossos ouvintes do Brasil, eu gostaria de avisar que este artigo está disponível gratuitamente no portal de periódicos CAPES. Muitas graças, professora Emily. Passo a palavra para a professora exponer seu artigo. Obrigado. Muchas gracias a Regina y Natasha y esa invitación para hablar con ustedes hoy día. Me da mucho gusto para empezar hablando sobre ese artículo. Y estoy alegre a tener esta oportunidad. Disculpen que no estoy hablando en portugués ni portañol, pero con gusto recibo preguntas sobre esto y voy a hablar un poco sobre ese tema tan, creo yo, interesante. ¿Y ustedes se pueden ver? Sí. ¿Está bien? Ok, sí, está perfecto. Muy bien. Bueno, hay tantos animales que son muy simbólicos y podemos pensar sobre la historia del siglo XX en términos de animales famosos, ¿no? La tortuga, la ballena, el águila velado y muchos otros. Pero hay un animal que es muy simbólico de Perú o los países andinos y eso es la vicuña. Y la vicuña tiene una historia grande desde antes de las incas
hasta hoy. Pero lo más interesante, creo yo, es ese periodo en donde casi perdimos ese animal. La especie fue en muy grave peligro de ser extinguido y no fue. Entonces, la historia de la vicuña es una historia que funcionó, ¿no? De un ejemplo de conservación impulsado por un país de América Latina y que fue guiado, diseñado y impulsado por este país y fue tan exitoso y hay muchas lecciones adentro de esa historia que nos da una perspectiva más amplia de en cómo podemos pensar en salvar otras especies y en cómo podemos pensar en abrir el conocimiento sobre conservación en países afuera de América del Norte. Y eso siempre ha sido un aspecto de mis investigaciones, pero voy a hablar un poco sobre ese artículo que fue muy duro, duró mucho tiempo, fue casi 7 creo, años. Empecé a escribirlo cuando fue embarazada con mi hijo, que ahora tiene 6 años. Y fue publicado hace 6 meses, ¿no? Entonces fue mucho tiempo, recibió como 18 revisiones de pares, entonces no fue simple y bueno, vale la pena, pero con esa tipo de tiempo y effort y trabajo, debe ser escribido un libro, ¿no? Pero no es, solamente es un artículo en ese momento. Bueno, la historia de la vicuña se puede representar en esa tabla, ¿no? Fue casi 250,000 vicuñas en el Perú en 1950 y menos de 15 años en el futuro fue casi extinguido. Entonces, pero ahora, si avanza 3 décadas, estaba fuera de peligro de extinción. ¿Y por qué? Porque el Estado de Perú, el gobierno, se impulsa algunos aspectos de la conservación muy importante. Empecé una reserva que se puede ver en ese mapa por el sur y la reserva fue creado en el lugar que tiene lo más vicuña del mundo y en ese lugar se crea la reserva y la población creció profundamente. La reserva fue la primera estrategia. La segunda fue no permitir este negocio con el piel, con la lana de la vicuña. Se prohíbe por la Tratado de CITES intercambio internacional con ese animal. Y el tercero fue estudiar el animal desde perspectiva biológica para entender lo que necesita para sobrevivir. Y esos aspectos se funcionan y se puede ver que la población creció más rápido y más profundamente de cualquier persona se puede predecir. Fue un éxito rápido y con muchas sorpresas. Entonces se puede ver esa fotografía, me gusta demostrar porque lo que está abrazando la vicuña cría es el presidente Fujimori, que es un personaje muy, muy controversial
y fue presidente del Perú en la época de los 90, adentro de este conflicto armado, y él tome el tiempo para pensar en la vicuña y para enforzar esos aspectos que se pueden hacer y enforzar solamente un gobierno federal o nacional. Bueno, entonces me voy a hablar un poco más, 4 cosas que podemos ver en la historia de Salvando la Vicuña. Lo primero que demuestra acá es que fue exitoso. Y adentro de 2 décadas de la política más trágica del mundo, quizá, de América Latina, supuestamente, pero estas décadas en Perú fue un caos política, pero todavía cada régimen política se enforzan esos aspectos de proteger la vicuña. La segunda cosa muy interesante sobre esa historia de la vicuña, que fue diseñando en los años 60 y los años 70 a ser inclusivo. Y por eso significó que fue diseñado con la comunidad acerca de y adentro de la reserva Pampacaleras, incluido y más de todo recibiendo los beneficios del proceso de conservación. Una cosa interesante sobre la vicuña es una de las únicas especies del mundo que tiene la oportunidad de pagar su lugar, ¿no? La lana de la vicuña ha sido desde antes de la llegada de los europeos en las Américas, fue un símbolo de lujo y es se produce un tipo de lana que es la más fina del mundo, es suave, hace calor, es muy lujoso y ha sido eso de esa manera. Hay muchos ejemplos culturales, por ejemplo, en la Casa Blanca del Kennedy habían lana de vicuña en las almohadas, ¿no? Y famosos actrices como Greta Garbo se vestirán en vicuña. Entonces, tiene un sentido de lujo y por eso se puede pagar por su conservación. Esto fue el diseño que se impulsó los científicos peruanos para hacer esa operación. Y entonces lo que incluido es la comunidad de Lucanas, en donde se existe la reserva. Fue trabajo para hacer guardas de la reserva, para colectar en los años después del crecimiento de la población, recoger la lana y en los años 90 reiniciaron una tipo de esquiler las vicuñas en un roundup. Se llama un chacu, que es a poner los animales adentro de un cerco. Se puede ver un cerco de verdad o un cerco de una tipo de usar personas para juntar los animales y se puede sacar la lana sin matar los animales. Y empecé un consejo de comunidades para vender ese tipo de lana que se sacan sin matar los animales. Entonces, desde los inicios, desde las propuestas
de los años 60 había esa perspectiva comunitaria. Había una persona que me dijo que la vicuña fue la primera ejemplo de conservación comunitaria del mundo. Y no fue completamente exitoso en dar las comunidades dinero, ¿no? En echar ganas de tener la vicuña, pero fue inclusivo mucho más de lo que estaba pasando en África del Sur o en India o además en Yellowstone, en los Estados Unidos, en los mismos años. Bueno, lo tercero, y todavía está lujoso, ¿no? Había un artículo en el Wall Street Journal hace como 5 años sobre este traje de vicuña que se cuesta más de $20,000. Otra cosa muy interesante de la historia de la vicuña es había muchos estereotipos sobre las personas y sobre el animal. Y esos fueron lo que usaban las organizaciones internacionales, más de todo. Entonces, adentro del Perú, adentro de un gobierno que estaba creciendo en el área de manejo de recursos naturales y conservación, habían ideas sobre cómo usar la ciencia para informar la conservación. Pero afuera del Perú había mucho interés en la vicuña y ese interés fue usualmente aparte de la ciencia y se usaban estereotipos del animal y de las personas que estaban trabajando con la vicuña. Por ejemplo, esta foto de la vicuña solitario que fue usado por IFA, que es una organización que promota el sobrevivir de animales desde Londres, pero tiene mucha campaña internacional, publica este folleto sobre la vicuña que demuestra un solitario vicuña pensando en el, parece, desierto, ¿no? Pero esto no representa la ciencia de la vicuña en una manera de verdad, porque las vicuñas que son solitarias casi siempre son locas, son sacados de una familia o son muy enfermos. Entonces, eso no es representación de en cómo funciona la sociedad de las vicuñas. Otro usaba estereotipos de las personas indígenas de los Andes. Por ejemplo, se trataba con esa foto la vicuña como una mascota. Y eso no fue lo que pasó. Las campesinas, las personas que viven en los Andes, tienen muchos animales, pero la vicuña no fue un animal porque fue muy difícil. Había mucha dificultad vender la lana de la vicuña si no tenía conexiones. Fue más seguro tener oveja o a tener lama. Y habían prohibiciones sobre la vicuña, entonces por esa culpa también fue peligroso y fue asociado con la Inca, con ese tipo de estatus muy alta. Entonces, este estereotipo de salvar la vicuña es igual como salvar personas andinas, indígenas de la misma región, fue algo promotado por el oeste, ¿no? Por personas que quieren asociar el animal con ese tipo de persona, pero no tiene significación en ese lugar. Fue inhabitando,
pero esa relación de cultivar y tener un mascota, algo así, también fue estereotípico. Entonces, la vicuña fue, claro, de los Andes, pero es animal andino de la puna, de ese tipo de medio ambiente, pero no fue simbólico de ese tipo de pobreza o de esa cultura indígena en cómo se pone como esa revista internacional. Este estereotipo no fue algo reciente, ¿no? Este artículo sobre adentro del National Geographic en los años 40, también se dice que se parece que la vicuña fue una mascota de una... Pero hay otro interesante cosa en ese mismo tiempo, que fue el impulso a domesticar la vicuña y crearlo en un lugar en donde se puede vender la lana. Y no hay un ejemplo de el éxito de ese tipo de domesticación. Nunca ha funcionado en el nivel económico, ni tampoco el nivel de reproducción. No es tan claro científicamente porque eso no ha funcionado bien. Bueno, el cuarto y lo último cosa que creo yo es muy interesante sobre esta historia moderna de la vicuña es en cómo se atrae estos personalidades carismáticos de alfa machos, ¿no? Hay una manera de articular la carisma de animales y el impulso de proteger animales carismáticos como la ballena, como la tortuga, como la panda, como la águila velado, y la vicuña fue en eso, pero también habían esos alfamachos tan dominante y tan famoso adentro de ese mundo política del Perú. Y lo primero fue Felipe Benavides Barreda, que es un aristócrata, un hijo de un presidente del Perú, y él se encuentra conservación y se encuentra la vicuña cuando estaba en Londres estudiando económicos, y se puede ver las suéteres de vicuña en venta en esas tiendas de lujo de Londres. Y él pensé en cómo podemos proteger ese animal, y se gasta mucho dinero, se gasta mucho de su perfil nacional hablando sobre la vicuña, y fue importante en persona con influencia en el gobierno, y por el poder de Benavides había atención en los periódicos sobre la vicuña. Otro lado fue Antonio Bragg-Egg, que fue científico, hijo de inmigrantes alemanes hasta la selva peruana, y él fue científico puro. Se recibe un doctorado en biología desde una universidad en Alemania, y empecé este proyecto para salvar la vicuña. Y esos alfamachos tienen su propia cosa buena, pero también se pelean sobre este asunto de tener población demasiado grande adentro de la reserva. Y Bragg, el científico, dice que debemos sacar
estos animales extraños, adicionales, y usar la lana para pagar la comunidad de Lucanas. Y Benavides dice que estamos tratando de salvar la vicuña, no podemos sacar ningún animal. Y ellos pelean y esta batalla científico colapsó adentro del sendero luminoso en los años de los años 80. Bueno, creo que esto sería suficiente de tener, de hablar sobre este artículo, traté de explicar esos 4 aspectos de la historia de la vicuña, pero lo que me impresiona mucho sobre eso es que Perú fue un líder de conservación en los años 60 y tiene bueno, los extranjeros tienen un rol, pero no fueron los que habían conduciendo esta campaña de conservación, y podemos ampliar nuestra perspectiva de quién está salvando animales y quién tiene el gobierno que se puede enfocar los procesos y los retos que los animales necesitan para escapar a ser extinguido. Muchas gracias, Amy. Paso a palabra para Natasha. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Gracias, Regina. Buenas tardes, Emily. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar del programa. Bueno, me gustaría plantear una primera cuestión, por favor. Su artículo, Saving the Vicuña, es un ejemplo de cómo los estudios sobre los animales requieren un análisis complejo de los diferentes factores que intervienen en la interacción entre humanos y otros animales. Su investigación nos brinda con los varios aspectos involucrados, los actores, la coyuntura nacional e internacional, los intereses económicos, los cambios históricos. Además de movilizar todos estos factores, demostrando cómo ellos se interconectan en las políticas de conservación de la vicuña, introdujiste un elemento que me parece de lo más interesante, la materialidad como factor decisivo en las políticas de conservación. Usted demuestra cómo los elementos naturales son factores clave en las decisiones sobre las acciones de conservación, planteando posibilidades que de alguna manera limitan las opciones existentes. Por ejemplo, en su artículo, usted explora la geografía, la altitud, clima, terreno, vegetación, indicando que las vicuñas están adaptadas a un hábitat específico. Los propios animales, la especificidad de sus cuerpos, sus hábitos, organización social, son datos que deben tenerse en cuenta en cualquier plan de conservación. Su artículo indica que si los discursos pueden moldear el mundo, los cuerpos y la materialidad también informan los discursos y las acciones. Y aquí tenemos un punto importante para el debate en el campo de los estudios de los animales, y sobre el cual me gustaría, por favor, que hablaras un poquito. ¿Cómo afrontaste el reto de combinar representaciones humanas sobre animales sin incluir a los propios animales, en su materialidad y autonomía como actores, aunque inconscientes, de las políticas de conservación que analizas en tu artículo? Muchas gracias, Natasha. Qué buena pregunta. Y eso creo es el corazón de lo que es muy interesante en este momento sobre la historia de animales. Y tiene sentido, ¿no? Creo que la vicuña es un ejemplo de bueno, creo yo, primero, cualquier tipo de representación de animales siempre tiene reflexión de humano.
¿no? No hay una manera ni científico ni histórico a saber qué está pensando la vicuña, ¿no? O qué te parece la vicuña sobre su reserva en Pampagaleras, ni tampoco cosa, ¿no? Cualquier representación debería ser científico, político, cultural, social, religioso, cualquier tipo, económico, es una interpretación de la vicuña humana y tenemos que empezar con esa recognición. No es sobre la vicuña, es sobre en cómo se piensan en el medio siglo los peruanos sobre la vicuña, ¿no? Pero además de esto se puede lanzar un poco atrás y comparar este aspecto de materialidad, ¿no? Y acá la diferencia entre Felipe Benavides y Antonio Prat ilustró eso muy bien, porque Benavides, a empezar, pensé a arreglar un zoológico, un game park, ¿no? Un reserva que tiene una cerca no en La Puna, en Lima, para la vicuña. Y eso no tiene sentido en cómo funciona en la naturaleza la vicuña. Y se puede hacerlo, pero eso no es proteger una especie que se puede hacer un proceso evolucionario viendo en el futuro, ¿no? Eso es un aspecto de cautividad para servir el consciente o no sé, de las personas. Y los científicos como Prat dicen, no, tenemos que estudiar la vicuña, ver lo que necesita y reforzar el hábitat en donde se viven, en donde sobrevivir. Y esa diferencia fue muy importante en el ramo de conservación en el medio del siglo XX. Fue accidente, por ejemplo, que el Parque Nacional Yellowstone en los Estados Unidos tiene mucho espacio. Eso no fue un impulso científico para proteger el hábitat del bisón. Esto fue algo accidental que impulsó por el proceso colonial de encontrar la frontera, ¿no? Es buena por el bisón que tiene ese espacio y fue un aspecto de suerte, pero no fue designado en ese momento. Esto es como la conservación cambió en los años 50 y 60 en todo el mundo. Había tecnología y el impulso para estudiar animales en sus hábitats y entender en cómo funciona. Y con eso tenemos algunos datos muy interesantes de científicos y de voluntarios del Cuerpo de Paz y de entrevistas con personas que viven en esa región sobre la vida social de la vicuña. Y en ese artículo trató de integrar esa evidencia, esos datos científicos adentro del proceso de conservación, porque algunos de esos detalles son muy interesantes y se influyen la política en cómo se diseña o enforzar una reserva. Entonces, siempre creo yo, el rol de la historiadora es integrar esos perspectivas junto para ver en cómo cambió el paisaje y también en cómo está viviendo los animales adentro de ese contexto económico, social, cultural y política de los humanos que tienen interés en los animales. Muchas gracias, Emily. Sim. Emily, tienes um livro estupendo sobre os parques nacionais em México e uma grande experiência em história ambiental. Como foi tu caminho hacia a história de los animales? Como se ha originado este artículo sobre las vicuñas en Perú? Muy bien, muchas gracias por esta pregunta. Yo tengo, bueno, algunos, se puede todavía ver los slides, ¿sí?
Ok, perfecto. Bueno, los camelidos son lo que encuentro en el archivo cuando estaba buscando algo diferente. Y no fue que siempre he tenido una afinidad o infatuación con los camelidos, con la lama o la vicuña, pero yo tenía dos experiencias serendipio, pero personales, y esos me guían hasta la vicuña. Y lo primero fue, empecé a enseñar un curso sobre la historia de la conservación de la naturaleza con un curso de un biólogo sobre la biodiversidad tropical. Y esto fue un study abroad, fue una expedición desde mi universidad en Carolina del Norte hasta Perú, y lleguemos con 12 estudiantes, a veces 20 estudiantes, a Perú para entender biodiversidad. Y el biólogo enseña este curso y yo empecé a enseñar esto. Y más de todo, quisiera aprender sobre Perú, pero fuimos a Pampa Galeras y no sabía nada de la vicuña antes de eso, pero yo tomé esa foto y podemos ver esas familias, ¿no? Eso eran las crías y todo. Y lo primer día cuando lleguemos a esta reserva, había una camioneta enfrente de nuestro autobús, y esa camioneta se pega y se muerta y se salta una cría de vicuña. Y habían en la carretera, y el biólogo conmigo se fue y llegó el cuerpo hasta el lado, y toda la familia de vicuña se lloraban. Y podemos verlos silbando y lloraban. Y los estudiantes dicen, ¿por qué están haciendo esto? Y el biólogo dice, porque es su cría. y fue algo para mí, no tenía hijos en ese momento, pero había algo muy emocionante a ver esta reacción familiar, ¿no? Luego regresé a Perú para hacer nuevo proyecto sobre los parques en la Amazonía, y me fui con un estudiante mío, mexicano, y fuimos al Centro de Datos de Conservación, que está en la Universidad de La Molina, Universidad Agraria La Molina en Lima. Y estamos en esa foto en un cuarto llenísimo de libros sobre conservación. Y es un archivo tan duro, pero tiene más de 3 completos pantallas sobre la vicuña. Y tiene datos, tiene libros, tiene toda esa información. Y no llegué pensando en la vicuña, pero no fue posible a salir y no hablar sobre la historia que los peruanos estaban hablando. Y tiene mucho orgullo de su proyecto y mucho para decir. Y está bien preservado, no está completamente como una biblioteca, pero hay suficiente dato en estos centros de datos para 5 libros, ¿no? Entonces fue una experiencia encontrando un animal salvaje, y otra experiencia encontrando un archivo que no sabía existe antes. Y eso me impresiona mucho para hacer esto. Sí. Natasha? Sí. Emily, otro aspecto de su artículo que me llamó la atención fue el tema de la domesticación de los animales. Si un determinado animal es de interés para el ser humano, la facilidad o dificultad para domesticarlo puede influir en la conservación o extinción de la especie. Estaba pensando en el caso del visón, criado en cautividad también para la extracción de pieles para uso en la industria de la moda, y como la prensa informó recientemente que los gobiernos europeos determinaron el exterminio de miles de bisones
porque estaban contaminados con el COVID-19. Pero por muy indiscutible que sea esta acción, ella no pone en peligro a la especie, ya que su reproducción en cautividad es exitosa. En el caso de la vicuña, también existe un interés económico, pero como la especie dificulta el proceso de domesticación, ella corrió el riesgo de desaparecer a manos del hombre. Entonces, para domesticar un animal, la voluntad humana no es suficiente, no es una dinámica unilateral. Mencionas esto en tu artículo y me gustaría, por favor, que comentara más sobre el tema, sobre la relación entre domesticación, agencia animal y riesgo de extinción. Muchas gracias. Es muy interesante. Mi animal doméstico acá está hablando mucho, entonces se pone a mudar por un momento. Creo yo esa pregunta es muy interesante, muy importante y creo lo que camelidos nos demuestra que domesticación y salvaje nunca es blanco y negro, ¿no? Nunca hay uno ni otro. Y estoy pensando en un nuevo proyecto sobre la llama y sus primos, ¿no? Los otros camelidos. Y creo eso es un espacio en donde los historiadores debieron andar más, ¿no? Porque tiene aspectos genéticos antiguos, pero también tiene estos aspectos en cómo funcionan personas y la cultura y que influye como a poner animales en jaulas para hacer sacos, ¿no? y esos aspectos sobre en cómo relacionemos con los animales salvajes o domésticos es algo ético, algo moral, algo que tenemos que hablar sobre usos de animales en el pasado para informar un futuro más simpático, ¿no? Creo, bueno, pero en ese aspecto de la domesticación de los animales, creo yo hay otro idea o tema interesante que esa es la resistencia hasta domesticación. Y se puede ver eso en muchos animales nacionales. Por ejemplo, el quetzal de Guatemala. Siempre dicen que no reproducen en cautividad. Y esto es un aspecto de orgullo nacional. A decir, no podemos captivar nosotros. Vamos a sobrevivir. Y eso fue casi lo mismo con la vicuña, porque es la verdad, no ha sido un exitoso ejemplo de producción o reproducción, domesticación de la vicuña, que se produce la lana para comercializándolo. Pero hay 4 camelidos y todos se pueden reproducir con animales que se pueden reproducir. Otra manera de decir eso es, no son tan distintos de especie. También hay ejemplos de camels, de camellos del medio oeste y llamas produciendo offspring, cría que se puede reproducir, ¿no? Entonces hay un aspecto de cambio entre los genéticos distribución de estos animales que no es lo más extremo, pero ni tampoco es común, ¿no? Y creo esto, las interrupciones y la distribución de los camelidos en el mundo nos da algo muy interesante en ver en cómo los animales se adaptan a cultura. Por ejemplo,
se pueden dar leche de una llama. Como todos los mamales se da leche, pero no fue un aspecto cultural a sacar leche. Entonces no tenemos queso de llama, no tenemos mucho yogur, ni tampoco otro tipo de leche. Eso no fue del animal, eso fue de la cultura andino, que no tiene interés en hacer esa actividad. Pero en la reversa, la vaca, la yak, otros animales, ha cambiado la constitución del cuerpo de los animales por ese deseo humano, ¿no? Y entonces la llama que tenemos es porque no había interés en sacar leche, ¿no? Entonces tenemos que pensar en esas rutas que no habían tomado ni tampoco. Me puede hablar sobre eso por mucho tiempo, pero creo que esta intersección en cómo nosotros y otras especies conviven en un mundo es muy importante darnos respeto a estos animales, pero también para dar cuando hemos tenido el restrato, ¿no? Y no ha sido algo dañando los animales. Gracias. Claro. Estamos en el fin de esta charla, pero me gustaría que hablase brevemente, Emily, sobre su proyecto actual en curso sobre la conservación de vida silvestre en Patagonia chilena. ¿Puedes hablar un poquito sobre esto, por favor? Claro, sí. Bueno, yo llegué en Perú para hacer este trabajo. Estoy terminando, bueno, puede ser otra década con COVID, pero estoy tratando de terminar este libro que ahora tiene este título, Desde extinción hasta biodiversidad, cómo la conservación ha trasladado la ciencia en América del Sur y llegó a Perú buscando a ver la ciencia, ¿no? En cómo la ciencia producen una razón, un ético, una razón para la política de conservación. Y llegó en otros lugares, pero es la conservación ha sido algo muy estable, muy robusto y muy dispersionado. Existe en casi todos los países de América Latina y ocupa casi 25% del terreno, ¿no? Tiene una huella muy, muy grande y no sabemos en cómo ha pasado y qué son los mosaicos y qué son las razones. Y lo que he llegado es en casi como los ejemplos de empezar a conservar lugares, hay una historia de un animal. Entonces, por ejemplo, en Chile, la cueva del Milodón es una historia muy famosa sobre la historia de la ciencia. Y el Milodón fue un animal pleistoceno, un perezoso pleistoceno que fue extinguido hace como 12,000 años. Pero se encuentran los exploradores un piel de ese milodón y había un debate sobre si ese animal todavía existe en la Patagonia. Y esto fue un aspecto del misterio del paisaje, pero también fue una razón para protegerlo. Entonces el libro se cuenta esta historia. También esto fue el impulso en Perú para hacer el Parque Nacional Manú, que fue el primer parque amazónico del Perú y dicen algunos científicos que es el parque del mundo que tiene lo más biodiversidad de cualquier parque. Los brasilianos que pueden disputar eso, yo sé, pero eso es que se dicen los peruanos. Y este hombre, Celestino Kalinowski,
fue un hijo de un cazador de Polonia que llegó a Perú para llevar pájaros al rey de Polonia. Y él cambió de ser cazador, de ser promotor de conservación. Y esa foto de la segunda oso espectacular fue una transición en su mente. Debemos dejar estos osos en el medio ambiente, en el paisaje, no ponemos en los museos. Y eso también fue ese cambio cultural y también de científico. Uso en el libro un famoso libro sobre América Latina en el medio del siglo XX, que es los diarios del motocicleta, el Che Guevara y su amigo Granados se acampan en 2 parques nacionales en Argentina. Y se describen en ese libro tan famoso, tan leído, esos parques nacionales, los animales, se vean lo que debe ser el huemul, el animal famoso del escudo de Chile. Y el huemul fue algo misterioso que los españoles se parecen, se dibujan como caballo, porque nunca he visto. El huemul fue este animal magnífico que le da a Che Guevara este sentido de ser americano, ¿no? De un parte de un episodio más grande de su mismo. Entonces, este libro no fue sobre animales, fue sobre científicos y conservación, pero a contar la historia de estas cosas llegó a la historia de muchos animales en estos lugares. Sí, gracias. Bueno, Claro. me gustaría agradecer a la profesora Emily por esa charla, por su participación y todas las cosas que abordó. Mi colega Natasha Ostos, do Centro de Estudo Animal, neste playlist Conversa Animal, Charla Animal. Invito todos a conhecer a obra de Emily Walker, da professora, começando por o artículo sobre a série de Vicunha, que está em American Historical Review, de este ano 2020. Muitas graças e hasta breve. Gracias, Muchas Emily. gracias. Obrigada. Gracias Muchas por su gracias. disponibilidad de hablar con nosotras. Fue un placer escucharla. E como se chama o gato? Como se chama o gato? Grizzly. Oh. Se llama Grizzly. Como Gracias, Grizzly. Gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta breve. Claro que sí. Gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Terminamos com a foto de Che.